Mi madre me crió con una regla de oro. Nunca pidas un aventón. El monstruo no vive bajo la cama, vive en la carretera. ¿Por qué? Porque ella conoció a ese monstruo a los 18 años y desde entonces yo, su hija, heredé ese miedo. Esta no es su historia, es una advertencia sobre el precio real de la ingenuidad. Es curioso cómo la memoria funciona a veces, ¿verdad? No hablo de recordar una fecha o el nombre de alguien, sino de ese tipo de memoria que te golpea, que te huele a un sitio y que te quema la piel como si hubieras regresado en el tiempo. Para mi madre, Elena, hay un recuerdo así. La sensación de la cinta de vinilo caliente y sudada del asiento de una gandola. Un asiento que olía a diésel y a tabaco barato y a un miedo tan puro que jamás la abandonó. Mamá, con sus 50 y tantos, es una mujer fuerte, pero cuando habla de ese viaje, su voz se vuelve pequeña. Ella vuelve a ser esa muchacha de 18 años que creía que la vida era una aventura constante, un truco que intentaría aplicar a sus padres y a sus responsabilidades. La historia de ese verano de 1989 no es solo una anécdota de juventud. Es la clase de cuento de advertencia que nunca se pronuncia en voz alta, sino que se lleva grabado. Es la crónica de la imprudencia que a veces se confunde con la libertad. Ella y su amiga, Juana, mi tía postiza, mi madre de 18 años y mi tía Juana de 20 años, dos chicas de Los Rosales, Caracas, ese barrio que siempre sonaba a radio encendida y a puertas abiertas. Juana la atrevida, la que tenía el plan y la boca para convencer a la luna de que se quedara quieta. Mamá, la soñadora, la que se dejaba llevar con la promesa de la primera ola. Es fácil juzgarla con Google Maps en el bolsillo, pero en ese entonces, la imprudencia era simplemente la moneda de cambio de la juventud. Su misión de ese fin de semana era simple y a la vez épica. Escaparse a la playa, sin dinero, con un par de panes rellenos y la mentira cuidadosamente hilada de que se quedarían en la casa de la abuela de Juana para un cumpleaños inventado. Mi abuela ingenua la dejó ir, confiando en ese código juvenil que por primera y última vez se rompería como un cristal mal soplado. La aventura de esa mañana comenzó con ese calor de Caracas que te derrite las ganas. Caminaron hasta la vía principal, un lugar, en ese tiempo, donde la esperanza era un auto frenando y el peligro una certeza invisible en el asfalto. Mamá me dice que lo primero que sintió fue la impotencia del sol. No era solo el calor, era un calor hostil de mediodía que rebotaba en el asfalto y les quemaba las plantas de los pies, incluso a través de las suelas de goma. Llevaban casi hora y media paradas cerca de una curva donde los vehículos disminuían la marcha. El olor a gasolina, denso y dulce, se mezclaba con el polvo y el perfume barato que Juana se había rociado para atraer la buena suerte. Como ella decía, «Mire, Elenita», le susurraba Juana sin dejar de ondear la mano de forma enérgica. «Toda esa gente tiene miedo. Nadie quiere parar. Piensan que somos maleantes, no dos reinas buscando escape». Juana siempre teatralizaba el mundo y en ese momento su optimismo era la única sombra que tenía. Pero la espera, ese tiempo muerto bajo el sol abrasador, comenzó a erosionar la emoción inicial. El anhelo de las aguas saladas era fuerte, pero la realidad de la carretera era dura. La imprudencia juvenil empezaba a sentirse como una estupidez. Mi madre recuerda haber sentido una punzada de culpa, un pinchazo de miedo preventivo. Quizás era el cuerpo avisándole al espíritu, esto no es una aventura, es una trampa. Y entonces sucedió. Vieron venir a lo lejos el monstruo,
No era un carro particular, sino una gandola, una de esas enormes, ruidosas, de color rojo descolorido, que arrastraba una plataforma vacía, un coloso de metal que venía resoplando por la pendiente, con el motor rugiendo como un dragón adormilado. Cuando estuvo a unos 20 metros, Juana dio un grito de guerra, levantando ambos pulgares con la sonrisa de dientes blancos. La gandola, para sorpresa y alivio inmediatos, frenó. Los frenos chirriaron soltando un chorro de aire caliente y con un olor a goma quemada, una nube de polvo las envolvió. De la ventanilla bajó un vidrio opaco. Lo que mi madre vio fue una silueta grande, casi eclipsada por la sombra de la visera del camión. El hombre no sonrió, no las saludó, simplemente las escudriñó. ¿Para dónde van tan apuradas, muñecas? La voz era gruesa, como si hubiera tragado piedras, y arrastraba las palabras con una lentitud que le puso la piel de gallina a mi madre. Juana, siempre la líder, dio un paso adelante apoyando el codo en la puerta del camión. Para La Guaira, mi señor. Estamos de aventura, ya sabe, nos echa la colita. El conductor, al que luego llamaremos Silvestre, por la inicial S grabada en el llavero, las miró y mi madre me dice que esa fue la primera vez que sintió el verdadero terror. Era una mirada lánguida, lenta, que no veía a las dos jóvenes, sino a dos objetos a su disposición. Comenzó en los tobillos de Juana y subió sin prisa, deteniéndose justo donde el sol revelaba la delgadez de la tela de sus chores. El hombre era grande, de unos 50 años, con una barba desordenada y la grasa brillándole en la frente por el calor de la cabina. «Súbanse pues», dijo el hombre sin un tono de calidez. «El viaje, aunque no es muy largo, es caluroso. Aquí adelante se van más cómodos». Se subieron. Fue una escalada incómoda sobre el neumático y el estribo. El interior de la cabina era un antro claustrofóbico de calor concentrado. El aire era espeso, pesado, saturado por el olor a pino artificial, sudor viejo y sobre todo ese hedor a gasolina y humo de cigarro que les quemaba la garganta. El motor rugió de nuevo, una vibración poderosa que les recorrió el cuerpo y la gandola se puso en marcha. Al principio todo fue charla trivial y entusiasta. Juana, con su don para la conversación, le dio charlas silvestres sobre el clima, sobre el insoportable calor, pero la conversación poco a poco empezó a torcerse. Silvestre ya no hablaba con el mismo entusiasmo. En cambio, empezó a hacer solo comentarios sobre la ropa que llevaba Elena o sobre el traje de baño que dejaba ver Juana debajo del blusón playero que cargaba. «¿Y ustedes dos solitas por ahí? ¡Qué muchachitas tan valientes! Yo creo que yo las regañaría un poquito, ¿saben? Sobre todo si fueran tan bonitas y blanditas como ustedes». Juana intentó desviar el tema. «Tenemos 18 y 20, señor. Ya somos adultas y vamos a ver a la abuela». Silvestre soltó una risa seca sin mover la cabeza, manteniendo la vista en el camino. «Claro que son adultas. Lo puedo ver muy bien, muchacha. Y no mientan. Aquí, en esta carretera, uno sabe bien quién va a ver a la abuela y quién va a buscar otra clase de aventura». El ambiente se condensó. La palabra prostitutas no se dijo, pero flotaba en el aire de la cabina caliente y venenosa. El sonido monótono y pesado del motor de la gandola se hizo un martilleo constante y cada vibración parecía amplificar la tensión. Mi madre sentía cómo la sangre se le subía al rostro, no por vergüenza, sino por la furia. A pesar de que las chicas insistían en que solo eran dos jóvenes sanas que querían un día de playa, el diálogo se puso feo, sucio. Silvestre no solo fue insinuante, sino atrevido y vulgar. Empezó a describir las partes del cuerpo que más le gustaban de las mujeres, con detalles explícitos que hacían que el aire fuera irrespirable. Era una invasión auditiva, una violación de la paz que ellas habían creído encontrar.
A mí me gusta la mujer que sabe agradecer, dijo, inclinando la cabeza hacia Juana y mirándola con esos ojos que ahora Elena podía ver en el retrovisor. Eran húmedos y depredadores. Una pierna bien puesta, un buen regazo. Y si son dos, la tarifa es mejor. No se preocupen, yo sé ser discreto, pero ustedes tienen que ser colaboradoras. Juana estaba petrificada. Elena, por su parte, sentía un terror que nunca había conocido. Ya no era la incomodidad de un mal viaje, era la certeza de estar atrapadas. La cabina era una jaula de metal que avanzaba a toda velocidad y el camionero, un predador que había bajado la jaula. Señor, por favor, dijo Juana. Su voz era ahora un hilo de pánico. Nosotras queremos ir a la playa. Deje de decir esas cosas. Nos está asustando. ¿Asustándolas? ¿Por qué, mija? Yo solo estoy siendo sincero. Silvestre le guiñó un ojo. Y a mí me gusta que me paguen con cariño. En ese instante, la carretera principal, la ancha y bien asfaltada que daba hacia la vía de La Guaira, desapareció. Sin previo aviso, Silvestre dio un volantazo. Los árboles estaban tan cerca que arañaban la pintura de la gandola, creando un sonido ensordecedor que amplificó el terror. Oiga, este no es el camino a la costa. Pare el camión ahora mismo. Claro que sí, mi reina, gruñó él. Es un atajo, más largo sí, pero mucho más privado. Ya les dije que el viaje hay que pagarlo y no vamos a hacerlo aquí en el medio de la carretera, ¿verdad? Su voz se había vuelto baja y peligrosa. Su tono de chiste había desaparecido, dejando solo la amenaza desnuda. El corazón de Elena latía con fuerza brutal contra sus costillas. La adrenalina estaba reemplazando el miedo. Tenemos que salir, dijo. Pero su voz apenas se oía por el traqueteo y el rugido del motor en el camino de tierra. Juana, con la mano temblándole, intentó accionar la manilla de la puerta, pero estaba trabada. Silvestre, previendo el movimiento, la había bloqueado o la había dañado. No se esfuercen, mis amores, dijo el conductor. Esta cabina está diseñada para que solo el conductor la controle. No van a ir a ninguna parte. El paisaje era ahora un camino de tierra y maleza. No se veía ni una casa, ni un poste de luz, ni una señal de civilización. Elena sabía que estaban completamente a su merced. El horror era físico, el encierro, la velocidad y el aislamiento. Mientras Juana forcejeaba, el conductor tomó el volante con una sola mano y con la otra se acercó a la guantera. «Elena, ¿tiene algo ahí?», gritó Juana. En ese momento, Elena reaccionó con la pura desesperación de una criatura acorralada. Olvidó su inocencia, vio la botella de gaseosa de vidrio que estaba quedando rodando debajo del asiento. En un movimiento rápido, impulsada por el miedo más primitivo, Elena agarró la botella y la estrelló con todas sus fuerzas contra la cabeza de Silvestre. Él, sobresaltado, giró la cabeza. «¿Qué carajos haces, loca?». Entonces fue el momento de Juana. Vio la palanca de freno de mano, tiró de ella con todas sus fuerzas. El ruido fue ensordecedor, un chirrido metálico y un rugido de motor en agonía. La gandola, ese coloso de miles de kilos, se detuvo con una sacudida tan brutal que casi las arroja por el parabrisas. Silvestre, aturdido por el golpe y la detención repentina, soltó un gruñido bestial y se llevó una mano a la nuca, buscando el cuchillo. En ese momento crucial, Juana, usando la adrenalina, forzó la manilla de la puerta de nuevo y esta vez el pistillo rotó cediendo. «Ahora, Elena, ahora, corre», saltaron. La caída fue más alta de lo que esperaban. Aterrizaron en la tierra suelta con un golpe que les sacó el aire y les raspó las rodillas y los brazos. No se detuvieron a sentir el dolor, corrieron, se metieron en la maleza sin mirar atrás, escuchaban el rugido de Silvestre y luego el sonido más terrible, el motor de la gandola encendiéndose de nuevo y dando la vuelta en el angosto camino. Corrieron hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas fallaron. Se arrastraron bajo un tronco grueso, cubiertas de hojas secas y barro. Desde allí podían oír el rugido del motor de la gandola que se alejaba. Silvestre se había ido, al menos por ahora. No salieron de su escondite hasta que el sol comenzó a ponerse. El resto de la noche fue una pesadilla de caminar a ciegas, deshidratadas y temblando.
hasta que por pura suerte y exhaustas encontraron la luz de una casa rural, desde donde pudieron llamar a la policía y finalmente a mis abuelos, que ya estaban al borde del colapso. La policía nunca encontró a Silvestre ni la gandola. Simplemente desapareció como una pesadilla que se disuelve en la mañana. Mi madre y Juana llegaron a casa al amanecer. La aventura había terminado y con ella esa etapa de ingenuidad. Nunca volvieron a pedir cola. Sus padres, por supuesto, no supieron la verdad de lo que realmente ocurrió en esa cabina calurosa. Le contaron una versión edulcorada sobre un conductor molesto, pero la cicatriz no era física, era una herida en la percepción del mundo. El impacto, sin embargo, se manifestó en cada etapa de mi crecimiento. Mi madre me crió en un estado de excesivo cuidado, una burbuja de desconfianza que solo entendí con los años. Nunca me dejó ir sola. Me inculcó el miedo a lo desconocido y a los gestos amables de los extraños. Me enseñó a mirar las manos de los hombres antes de mirar sus rostros. Y por supuesto, por encima de todo, me inculcó el terror a las carreteras secundarias. Y por eso, mamá nunca me permitió pedir un aventón. Y cada vez que salgo a la calle, ella me llama preguntando si estoy bien. Preguntando si el auto en el que voy es un auto particular o una gandola. Cuando mi madre Elena me cuenta esta historia, ahora la veo con la sabiduría de la mujer que sobrevivió a su propia imprudencia. Ella siempre termina con la misma frase, una advertencia que es la verdadera moraleja de este viaje. El miedo más grande, hija, no fue lo que ese hombre nos pudo haber hecho. Fue la sensación de haber entregado nuestro control por un rato de sol. Fue el darme cuenta por primera vez que no éramos invencibles. Y así es como entendí no solo la historia de mi madre, sino la nuestra. Porque el camino a la libertad a veces no se paga con dinero, sino con la pérdida de tu ingenuidad. Y ese es el viaje más aterrador de todos, el que te obliga a abrir los ojos y a darte cuenta de que el monstruo no vive bajo la cama, vive en la carretera, esperando por la imprudencia de un corazón joven. Y a veces, cuando menos lo esperas, es una gandola roja que pasa, te guiña un ojo y te recuerda que sigue ahí. Escuchar la historia de Elena no es solo revivir un momento de terror, es recordar que la imprudencia juvenil no se borra con el tiempo. El verdadero horror que nos ha contado su hija no es del camión, sino el desequilibrio del poder. Es ese recordatorio incómodo de que incluso hoy, en pleno siglo XXI, el miedo más real para muchas mujeres es el que surge cuando el control de su propia historia queda en manos de un extraño. Los monstruos de la carretera siguen buscando la ingenuidad y la única defensa que tenemos es escuchar y nunca olvidar las advertencias de quienes sobrevivieron para contarlo. Si esta historia te dejó con un nudo en el estómago y valoras este espacio para dar voz a estas experiencias, suscríbete a Voz Ajena. Y si quieres más terror humano sobre las traiciones cercanas, te dejo aquí, la historia de la envidia en el trabajo. Haz clic y sigue con el suspenso. Gracias por escuchar Voz Ajena. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chaito!